Bienvenidos a la revista Fisuras. El día de hoy me encuentro con Fernando Molina, escritor y periodista boliviano. Usted hablaba de que hay dos grupos polarizados que tienen visiones diferentes. ¿Cómo cree que se puede generar una situación, un movimiento, partido que cope parte de estas visiones para ir en contra de esta polarización, ¿no? Yo pensaba un poco en el caso de Evo Morales, que tuvo un éxito relativo por 14 años, ¿no? Pero aún así tuvo varios grupos que no supo cómo llegarles, ¿no? ¿Es posible generar un partido que cope esas expectativas de grupos tan dispares? Bueno, creo que es muy inteligente tu pregunta porque incluyes el ejemplo de Evo Morales, que efectivamente tuvo una oportunidad difícilmente repetible, digamos, en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, para construir justamente este sentido común que no tiene Bolivia, ¿no? Una especie de ruta que pese a las diferencias, ¿no es cierto?, sirva de alguna manera como referencia a los diferentes grupos, ¿no? Que eso lo vemos en otros países con más claridad, ¿no? Por lo menos cierta institucionalidad, ¿no? Podría haber Evo Morales, por ejemplo, institucionalizado a su propio partido, ¿no? Si él no intentaba quedarse en el poder eh, personalmente, él más podía haber repetido, lo ha demostrado ahora último, ¿no es cierto? No sé cuántas veces, ¿no? Hubiera podido ser muchas veces eh, el partido de gobierno y en un marco mucho más amable, ¿no es cierto?, más democrático, sin estas grandes turbulencias que hemos tenido que vivir, ¿no? Sin esta utilización de la justicia, por ejemplo, la justicia no hubiera estado sometido a estas tensiones políticas tan graves que la han llevado de un bando al otro y que la termina corromper aún más, ¿no? Entonces, o la policía, o en fin. Todos estos sufrimientos se podían haber evitado si se apostaba por la institucionalidad. Pero el tipo de cultura política que tenemos en Bolivia no es institucionalista, ¿no? Es personalista, es estilista. Y había el temor, que era infundado, ya se ha demostrado, de que se por cederlo a otras personas, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los factores claves, creo, que aparezca un grupo político esclarecido, ¿no?, que sea capaz de tomar en cuenta esta cultura política y oponerse a ella. Generalmente los grupos políticos son, primero, muy poco esclarecidos, ¿no? Tú hablas con ellos y realmente no conocen lo que pasa en el país en términos históricos, económicos, etcétera. Son uno o dos los que destacan y nada más, todos los demás están en una actividad muy básica, ¿no?, de activismo y nada más. Entonces tiene que aparecer un grupo esclarecido que sea capaz de romper con la cultura política, que es muy difícil, ¿no? Tienen que haber condiciones especiales como las que vivió Morales, no sé si de prosperidad o de crisis económica, pero siempre algunas condiciones que le den pues, urgencia, digamos, a una reforma. Y luego se tiene que eliminar el racismo, ¿no? Esa es mi tesis más fuerte en cuanto a la polarización y también el fracaso, digamos, de las élites bolivianas. Creo que el racismo contamina esta incapacidad de crear, o sea, causa esta incapacidad de crear una alternativa en la que nos reconozcamos todos, ¿no? Por un lado está el patriotismo que sí nos convoca, ¿no? Pero es un patriotismo que queda bloqueado constantemente por el racismo porque se sigue pensando que ciertos sectores no deben acceder, ¿no?
y no se trabaja con esos sectores, se los usa como siempre se los ha usado de manera instrumental. Justamente en estos días se ha conformado la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, ¿no? Sí. Y el grupo Creemos, que es un grupo de la élite, un grupo dirigido por el gobernador Fernando Camacho, sin duda con ideas muy parecidas a las que siempre han dominado en Santa Cruz. Yo no veo por lo menos un cambio importante respecto a ese conservadurismo regionalista, ¿no? Con tonalidad racista y demás. Sin embargo, ha usado a un grupo de indígenas para lograr la mayoría en esta asamblea, ¿no? Veremos qué hace Creemos y Camacho con ese apoyo, ¿no? Si solamente es instrumental, solamente es prebendal, ¿no? Darle cosas a los dirigentes, o se trata de un proceso de acercamiento realmente del gobernador votado por la ciudad contra el MAS, ¿no? A los sectores populares. O sea, ojalá, porque eso sería un paso interesante que sin duda mejoraría Santa Cruz. Y además cambiaría un poco la élite, ¿no? Sería una pedagogía buena para la élite cruceña. Pero veremos, porque lo normal es usar a los indígenas y punto, ¿no? O luego no verlos, ¿no? Invisibilizarlos. Por ejemplo, durante el gobierno de Áñez, ¿no? Era evidente que el grupo parlamentario del MAS, ¿no es cierto? Muy impactado también por la situación que todos hemos vivido tan tremenda, y especialmente los masistas, ¿no? Porque, bueno, estaban considerados lo peor de la humanidad, digamos, ¿no? Era obvio que ese grupo parlamentario tenía posibilidades digamos, de prestar, por lo menos ciertos sectores, cierto soporte básico al gobierno de Áñez, ¿no? Y sin embargo, el gobierno de Áñez lo invisibiliza, no lo ve, ¿no? Hace algunos acuerdos mínimos indispensables y permite que el MAS recupere su grupo parlamentario casi sin pérdida alguna, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Después, la actitud de los medios de comunicación respecto a lo sucedido en Sencata y Sacaba, por ejemplo, que ha sido de alineamiento con un sector, cuando había una polémica, ¿no? Yo no te voy a decir qué ha pasado, no quiero entrar en ese debate, pero sí te puedo decir que los medios se han parcializado y no han escuchado, no han visto las demandas de los otros, ¿no? A las familias de las víctimas, etcétera. Entonces, tendemos una forma muy común del racismo es a invisibilizar. En los 90, el neoliberalismo tendía a invisibilizar. Por eso, la irrupción de Evo Morales fue una sorpresa para las fuerzas neoliberales porque no se los veía, ¿no? Se suponía que con la participación popular les estaba yendo bárbaro y listo, ¿no? No se veía lo que realmente estaban sintiendo, pensando, etcétera. Entonces, dos condiciones, yo creo, por un lado, romper con la cultura política boliviana, que es de rentismo, de aprovechamiento del Estado y por lo tanto de no cooperación, ¿no? Hay que cooperar y hay que pensar a largo plazo, ¿no? Es algo que no hacemos tampoco, parte de la cultura. Todo esto tiene que ver con nuestra mentalidad minera, ¿no? Este país se ha formado como un país minero, ¿no? Entonces tenemos esa idea de aprovechar solo nosotros, el Estado, sin que nadie más se mete, como se aprovecha una mina, y luego de hacerlo rápido, ¿no? Y enriquecerse rápido y luego que pase lo que pase, ¿no? No tenemos una mentalidad agrícola. Hemos perdido la mentalidad agrícola de nuestros ancestros, sino que tenemos una mentalidad minera, ¿no? Y eso también se consolida con el tipo de economía que tenemos, que sigue siendo extractivista, etcétera, ¿no? Y porque el agricultor piensa de una manera mucho más
más pausada, ¿no? Y con más paciencia acerca de lo que debe hacer en mucho tiempo, ¿no? Y entonces, como no hacemos eso, el resultado es que tratamos de resolver todo de manera inmediata y no necesitamos cooperar. Y como no hay cooperación, entonces no hay necesidad de no estar polarizados también, ¿no? Y evitar el racismo, superar el racismo, educarnos de otra forma, empezar a colaborar con sectores étnicos, raciales que no los nuestros, ¿no? Creo que esas son las dos condiciones. Ahora, se necesitan muchas más cosas, ¿no? Mantener la democracia es parte del asunto, porque si la perdemos, obviamente nada de esto va a tener sentido. Y eso es posible, ¿no? Perder la democracia lo hemos visto cerca, ¿no? En estos tiempos, en este tiempo. Entonces, tenemos que también valorarla, apreciarla. Y yo espero que la generación tuya, las generaciones que vengan, sean capaces de esto. Yo tengo ese deseo, no sé si va a ser muy fácil, no creo, pero también hay que tomar en cuenta que el país ha progresado de alguna forma, ¿no? Antes era un país en el que, claro, había más estabilidad en cuanto a que solo un sector de la sociedad gobernaba, ¿no? Había mucha inestabilidad porque se peleaba mucho internamente por las mismas razones que hemos hablado, ¿no? Rentismo y demás. Pero era solo un sector. Ahora ya hay otros juegos mucho más modernos, ¿no? En los cuales se incluyen otros sectores. Todavía de manera muy precaria, ¿no es cierto? Estos sectores se incluyen de una manera muy prebendal, a veces, otras veces de manera muy testimonial, estoy aquí nada más, ¿no? Pero bueno, así se empieza, ¿no? Y conforme la educación mejore para los sectores populares también, entonces esas experiencias se van a ir sedimentando, en fin, es un proceso, no sé, secular tal vez, ¿no? Pero que tiene que transitar Bolivia, tiene que Bolivia dejar la colonia, porque esta es una herencia de la colonia, ¿no? Es una herencia de una sociedad en la cual había unos para mandar y otros para servir y para trabajar la tierra, ¿no? Entonces, estamos saliendo de eso y es doloroso, ¿no? Y nos va a costar mucho, pero algo hemos avanzado y creo que, espero que ustedes logren seguir. Hay otra característica de Bolivia que me gustaría preguntarle por qué sucede, ¿no? ¿Por qué a Bolivia le cautiva y le enraiza tanto el caudillismo, ¿no? ¿Por qué es tan presente el caudillismo en los bolivianos? Zabaleta, que siempre era muy ingenioso con las frases, dice, el caudillismo en la forma de organización de las masas, dice. El caudillo, ni siquiera el caudillismo. Bueno, justamente por eso, porque no somos una sociedad muy homogénea, ¿no? Entonces, como no somos una sociedad muy homogénea, buscamos confiar en los más parecidos a nosotros, ¿no? De ahí que seamos más que caudillistas, incluso nepotistas, ¿no? Por decirlo así. Es decir, la familia para nosotros es el alfa y el omega, ¿no? Ahí comienza y termina en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la colonia llega a un momento en el que las culturas, las sociedades previas, precolombinas, estaban recién descubriendo el mercado, ¿no? Era un proceso así todavía incipiente, pero y luego se introduce el mercado español, digamos, conquistador o colonial, y entonces se crean unos espacios que son muy agresivos, además peor con la colonia misma, para los indígenas, ¿no? Los indígenas tienen mucha dificultad para
estar fuera de su casa, por supuesto, porque ahí los perseguían para la mitad, los hacían trabajar, los, porque siempre hemos encontrado en la familia un refugio y un sitio de más seguridad que en el Estado, ¿no? Y en la vida social. Entonces, eso hace que lo primero que hagamos es confiar en la familia. Luego confiamos también en nuestro grupo social y peor si tenemos diferencias étnico-raciales tan importantes, ¿no? Y entonces las instituciones que creamos son siempre instituciones para nuestro grupo, o cuando ocupamos una institución o participamos de algún procedimiento, siempre hacemos ese procedimiento desde la perspectiva de nuestro grupo. Eso hace que no haya instituciones objetivas que Weber describía como la base del capitalismo, ¿no es cierto?, y de la democracia moderna, o del Estado moderno más bien. Objetivas que sean iguales para todos, ¿no? Entonces, careciendo de esas instituciones, tenemos que organizarnos de alguna forma, y la forma de organizarnos es confiando en una serie de personalidades, ¿no?, que son las que nos dan acceso, las que nos dan orientación y demás. Entonces, eso se nota sobre todo en la política, porque en la vida privada se ha modernizado más la sociedad, por supuesto. Hay mejores instituciones privadas, por lo menos un poco de mayor trayectoria, ¿no? Las empresas, etcétera. También son caudillistas, pero no tanto, ¿no? En cambio, en el ramo político, es terrible, porque es todo un sistema. Además es un sistema colectivo, ¿no? No es una persona, sino que ahí es esta persona que tiene acceso al poder, ¿no?, y que nos va a permitir, por lo tanto, acceder a nosotros al poder, y un conjunto de redes alrededor de esas personas, ¿no es cierto?, que están interesadas en que esa persona siga siendo la llave para acceder al poder, ¿no? Porque si se abre otro espacio, ¿no es cierto?, esas redes dejan de tener sentido, ¿no? Entonces, al final, quienes son más caudillistas son los adláteres, los seguidores del caudillo, más que el caudillo mismo, ¿no? Porque defienden así su posición de primera línea, digamos, de cordón de seguridad del caudillo. Entonces, además se crean unos micro caudillos, ¿no?, que aprovechan la amistad con este caudillo, en fin. Se crea todo un sistema que es el sistema predominante político de Bolivia, ¿no? Todos los dirigentes de los partidos, todos son caudillos, con sus pequeños caudillos que los ayudan, ¿no?, que también tienen su influencia y demás. Y no hay en ningún partido reglas racionales, impersonales, ¿no es cierto?, en las que yo me pueda presentar, aunque esté en contra completamente del caudillo, ¿no es cierto?, yo me pueda presentar y pueda ganar, como ocurre en los partidos europeos. Eso es imposible en Bolivia. En fin, bueno, y el caudillismo es un rasgo que contribuye también a un Estado muy ineficiente, ¿no? Porque no es institucional, justamente. Y es mucho más fácil trabajar así, ¿no es cierto?, en las relaciones personales, digamos. Son las relaciones personales las que todavía se mantienen como fundamentales en nuestra sociedad. Es más cómodo que intentar construir una institución que es impersonal, que requiere anonimato y cierto sacrificio del presente por el futuro, ¿no? Entonces va a ser también Ahora, tampoco yo no quiero ser desarrollista ni eurocentrista, ¿no es cierto? El desarrollo de las sociedades en sentido institucionalista es un desarrollo europeo, ¿no? Y en Bolivia no necesariamente tenemos que seguir ese camino, ¿no? Pero en todo caso habría que limitar el caudillismo, tomarlo en cuenta, ¿no es cierto?, pero limitarlo para que no sea tan desastroso como el caudillismo de Evo Morales, que nos ha costado tanto, ¿no? Nos ha costado muchísimo estos años, terriblemente.
Entonces, eso se puede lograr, hay que tratar de llegar a un punto, no sea una repetición de los 90 de un plan completamente perfecto de sociedad, ¿no es cierto?, totalmente liberal, totalmente racional, que impongamos a la sociedad, porque la sociedad no es así, ¿no es cierto? La sociedad tiene que cambiar a sus ritmos, a sus maneras, ¿no? Pero hay que empujar la cosa hacia relaciones más democráticas, ¿no? Porque el caudillismo es vertical, es autoritario en general. También es cariñoso, es cálido, eso es lo que nos gusta también, ¿no? Porque es una persona, no es una idea abstracta, tienes que hablar de una persona. Combinación, yo soy partidario, querido Luis Alberto, de el entronque entre lo nacional popular, que es, por ejemplo, lo caudillista, esta tradición política que tenemos en Bolivia, el entronque también entre nuestras tradiciones revolucionaristas, ¿no? Y muy rebeldes, con el liberalismo, ¿no? Con las instituciones liberales, con ciertas ideas de justicia, de derecho. Creo que si lográramos ese entronque, lograríamos superar la polarización, que es lo que te preocupa a ti, ¿no? O sea, ese partido que hemos imaginado, ¿no? Ese partido que supera el racismo, que se preocupa de romper con la cultura política boliviana, no es para imponer una cultura política completamente nueva, completamente liberal, completamente europea, no. Es para remodelar el país, ya no de un péndulo al otro, ¿no es cierto? No de manera, o sea, una sola cosa para que luego venga otra, sino combinando ambas cosas, lo mejor de ambas cosas, de manera que todos nos podamos sentir incluidos. Así es. Y para finalizar esta entrevista, hablaba un poco del MAS, ¿no? Y su comparación con el MNR y que bebía un poco de sus tradiciones, ¿no? ¿Cómo vería el papel de Janine Áñez, ¿no? ¿A qué personaje, momento histórico podríamos asemejarlo así en una respuesta que se le ocurra? Bueno, al principio parecía Barrientos, ¿no? Porque prometía, bueno, Barrientos también cambió después, pero al principio amenazó mucho de suspender la revolución del 52, ¿no? Luego Barrientos se dio cuenta que era un tipo con mucho olfato popular, que tenía que reconstruir o que tenía que construir su poder sobre las bases de la revolución del 52, no podía cambiarla, ¿no? Y ahí se alió con los campesinos y se peleó con los mineros. Bueno, es otra historia. Por supuesto, es una analogía superficial porque la situación es muy, muy diferente. El propio Barrientos tuvo una estabilidad mucho mayor, ¿no? Pero dio lugar también a un fenómeno que Áñez ha dado, que es la radicalización. ¿Ah? Barrientos intervino, digamos, en el proceso revolucionario porque la gente estaba cansada, evidentemente. En esa época no había que volver a la democracia de inmediato, así que se quedó un tiempo. Era un tipo muy popular, entonces combinó represión con populismo y luego hizo elecciones el 67, ¿no? El 65, o sea, un año después, y ganó las elecciones, pero en esas elecciones no se presentaron los partidos de oposición, prácticamente, ¿no? Entonces era otra situación, pero digamos que podía haber sido así si no teníamos la presión democrática del mundo encima. Podía haber ocurrido una cosa así, ¿no es cierto? En algún momento el gobierno de Áñez se siente tentado a quedarse, ¿no? Aprovechando la pandemia, se postergan las elecciones, ¿no? Había cierto deseo de reproducirse, digamos, y de no salir, ¿no? También es parecido a Barrientos en el sentido en que es un movimiento pendular justamente respecto a la revolución.
y en que tienen apoyo de ciertos sectores más de clase media. Ahora, lo curioso es que entre esos sectores de clase media que estaban apoyando a Barrientos estaban los campesinos, ¿no? Los campesinos eran otras épocas en que los sectores trabajadores y obreros eran muy fuertes, ¿no? Y eran muy MNRistas, a pesar de todo, eran súper MNRistas, o de izquierda marxista, ¿no? Y entonces Barrientos se apoya también en las clases medias y logra un acuerdo inclusive con los campesinos, que son clases medias también empobrecidas, ¿no? Por eso la literatura marxista va a decir Barrientos era fascista, ¿no? Porque se apoya en sectores medios para hacer un movimiento contra la izquierda de esa época y retornar a un orden más tradicional, muy esquemáticamente. Lo mismo van a decir de Áñez, ¿no? Áñez, fascista, se apoya en la clase media para retornar a un orden más tradicional. Ahora, hasta ahí nomás las comparaciones, no creo que nos digan mucho, ¿no? Lo que sí, evidentemente, es que las condiciones, lo que yo quisiera insistir para terminar, ciertas condiciones históricas en Bolivia que hacen inviable, no sé si inviable, pero sumamente complicado un camino socialista de cancelación de la propiedad privada, ¿no? El mismo hecho de que las bases fundamentales del MAS son justamente estas clases medias empobrecidas, ¿no? En realidad ha sido una lucha entre clases medias, si te fijas. Las clases medias empobrecidas del MAS, ¿no? Las clases medias menos empobrecidas de las ciudades, ¿no? Porque ya no hay obreros en el panorama, ¿no? Entonces, ¿qué? Las clases medias quieren propiedad, ¿no? Los campesinos tienen propiedad primero y quieren propiedad. Entonces, ir por un camino que desordene mucho la economía. No creo que, obviamente, Luis Arce se esté proponiendo ir al socialismo, ¿no? No creo, pero si continúa esta tendencia a no pragmática, digamos, más ideológica en economía, que se está notando, ¿no es cierto? Los impuestos, ¿no? La abrogación de una serie de decretos que favorecían a ciertos sectores, la falta de negociación. Veremos qué pasa con el aumento salarial. Bueno, esta tendencia ideologizante de la economía puede desordenar la economía. Y yo creo que eso no le va a gustar a la propia base del MAS, ¿no? Que necesita estabilidad económica. Y por eso ha amado a Evo, o ama a Evo, porque les ha dado estabilidad económica, ¿no? Entonces, y posibilidades de crecer y demás. Entonces, sería un error que el MAS cambie de pista y se salga del nacionalismo revolucionario. Sería lo mismo que pasó con los jóvenes que lucharon contra Barrientos, para seguir con la analogía y terminar con eso, que quisieron hacer el socialismo y fracasaron porque no les acompañó la clase media, ni les acompañó los campesinos. El propio Guevara fracasó en ese intento de movilizar a los campesinos, ¿no? A quienes movilizó su gesta fue a los estudiantes universitarios y a los obreros que ya eran marxistas. Ellos hicieron el 70, ¿no? Esa expulsión que llevó a Torres al poder y que podía haber terminado en un nuevo tipo de sociedad, pero fracasó justamente porque no tenía raigambre campesina, ¿no? O tenía muy poca raigambre campesina. Entonces yo creo que sería un error, que hay que mantener la revolución del 52, este proceso dentro del marco de la revolución del 52, pero inyectar liberalismo, inyectar institucional sí, más bueno para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Fernando. De verdad la apreciamos tu participación
Nos vamos a estar viendo en otra ocasión. Muchas gracias.